Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ana Cristina Ruelas y estamos en Megáfono, un espacio de Rompeviento Televisión y Artículo 19. Hoy vamos a hablar de tortura contra periodistas, pero antes quisiera mencionar que esta semana se cumplen 6 años de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y aún no sabemos la verdad. En Artículo 19 y la Fundación para la Justicia solicitamos información sobre los expedientes de las masacres de 72 migrantes de 2010, de 193 migrantes en 2011 y de 49 migrantes en 2012 en el estado de Nuevo León y Tamaulipas, y aún no podemos obtener la verdad. La Suprema Corte de Justicia no ha decidido si la sociedad merece conocer la información relacionada con estas masacres y las acciones o omisiones del Estado relacionadas con estas. Para esto vamos a ver un video. Muchas gracias. Se cumplieron 6 años de la masacre de San Fernando. El 21 de agosto de 2010, 48 hombres y 14 mujeres fueron hallados masacrados en un terreno baldío en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Meses después, la dosis se repitió. 193 cuerpos fueron desenterrados del mismo municipio. Tiempo después, en Cadereyta, Nuevo León, de nuevo 49 torsos fueron encontrados presuntamente de migrantes. ¿Qué sabemos al respecto? Muy poco. Si bien desde el 3 de septiembre, unos cuantos días después de los hechos ocurridos en San Fernando, el entonces secretario de Gobernación Alejandro Poiré anunciaba públicamente la captura de decenas de presuntos implicados en la masacre, al día de hoy no tenemos información respecto a sus juicios penales. Recientemente se dieron capturas del grupo criminal al cual se le atribuyen los hechos, los Zetas, por ejemplo el Z42, pero no sabemos nada respecto de sus procesos. San Fernando ejemplifica otra vez de forma paradójica cómo funciona el sistema de justicia en México, con procesos y capturas muy publicitadas, pero después de eso quedamos en las sombras, sin conocer qué pasa en los juicios de todas estas personas. San Fernando también es un ejemplo más de la necesidad que tenemos por romper el monopolio de información que tienen las autoridades del sistema de justicia penal, tanto las que procuran justicia como las que administran. Solo así, solo rompiendo este monopolio, accediendo a la información pública, podremos habilitar a otras personas y a otras organizaciones para que hagan ejercicios de verdad. Podemos dar información para que periodistas de investigación se dediquen a desentrañar qué sucedió en estos hechos. Podemos habilitar para que la sociedad, en todas sus expresiones, como académicos, pero también organizaciones de la sociedad civil, realicen ejercicios de verdad para aproximarnos a resolver las preguntas de qué sucedió en San Fernando. ¿Cómo es posible que 72 personas sean secuestradas y posteriormente masacradas y que nadie se entere al respecto? Bueno, pues ahí está, 6 años de la masacre de migrantes de San Fernando y aún no tenemos información. Violaciones graves a derechos humanos que se minimizan y que no son reconocidas por el Estado. Precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy, de tortura contra periodistas, de la tortura como un mecanismo del Estado para obtener verdades y de cómo la tortura ha sido normalizada por la sociedad para generar estas verdades y para generar certidumbre sobre los procesos penales. Para esto nos acompañan el día de hoy dos súper invitados. Manu Ureste, periodista de Animal Político. Muchas gracias por estar aquí, Manu. Muchas gracias a vosotros, aunque es un tema del que preferiríamos no tener que hablar, ¿no? Aunque hay que hablar para darlo a conocer, ¿no? Así es, sí, es algo tremendo. Andrés Díaz, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, muchas gracias por estar aquí, Andrés. Gracias, Tiana. Pues vamos a empezar por lo primero. ¿Qué es la tortura? ¿A qué nos referimos cuando decimos un periodista fue torturado? Bueno, la tortura o un periodista fue torturado. Bueno, la tortura, bueno, tiene varias dimensiones. En México es un método de investigación, pero también es una práctica incluso ya sistemática, cultural, que está en las policías, en todas aquellas órdenes, cuerpos de orden de seguridad. Se define como todo aquel sufrimiento que recibe una persona ocasionado por algún servidor público o incluso cualquier particular, cualquier persona, pero con el aval o la autorización del servidor público, y que tiene como fin sacar una confesión, castigar a una persona, humillarla, o inclusive, y ese es el estándar más grande, cualquier otro fin. La cuestión es ocasionar este sufrimiento con el conocimiento y con la intención de hacerlo,
y que esa práctica sea para algún fin del Estado, ¿no? Entonces, así se puede definir la tortura, digo, entre varios instrumentos internacionales. Manu, tú has documentado algunos perfiles de casos de tortura de periodistas. ¿Cómo esto está relacionado con esta definición que acaba de decir Andrés? ¿Y cómo ha sido el proceso, no? Mira, yo la definición muy acertada del compañero, solamente añadiría que cuando es un periodista, digamos, se trata en la mayoría de los casos que yo he visto, por su ejercicio crítico de periodismo, ¿no? Se trata de acallar esa voz crítica, ¿no? Y bueno, como decía, pues como comentábamos también antes, hemos tenido por desgracia que hacer perfiles de bastantes compañeros que han sufrido tortura, en algunos casos incluso han terminado en asesinato, y el elemento común era ese, ¿no? Eran voces críticas con la autoridad, ya sea una autoridad local, estatal o a nivel federal, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la cabeza uno de los casos que documentamos precisamente con el artículo 19, el de Pedro Canché, ¿no? Un periodista maya de una zona de Vicente Carrillo Puerto, creo que es allá en Quintana Roo, que se dedica a documentar pues, las quejas de los vecinos por el sistema de agua, ¿no? Y la autoridad pues, ya lo tiene, digamos, perfilado y le empiezan incluso le fabrican ahí un delito de motín. Estuvo preso bastantes meses en la cárcel, y ahí donde empieza la tortura física, ¿no? Y también psicológica, porque fue un proceso muy tortuoso. En el artículo 19 ya lo habéis documentado muy bien. Y fue eso, una tortura física en cuanto a que la mandaban a dar madrizas, amenazas, se quedó con secuelas físicas en las cervicales de todos los golpes que le dio y que le dieron. Y bueno, pues yo diría que eso, que la definición que dio el compañero es: la tortura contra los periodistas básicamente tiene como objetivo principal acallar una voz crítica, ¿no? También lo hemos visto en el caso reciente de Salvador Olmos, ¿no? De Chava, también un periodista muy crítico con las mineras, con el ayuntamiento, y bueno, pues recibió tortura, y sí fue asesinado, a diferencia por fortuna para Pedro, ¿no? Para Pedro Canché, que sí ya está en libertad. Claro. Y, o sea, en algunos casos la tortura funciona para sacar información y otra para guardarte la información y que no salga nunca más, ¿no? ¿Qué es lo que genera la tortura, Andrés? ¿Por qué es tan grave? ¿Por qué es un delito tan grave? Es uno de los delitos, yo creo, más antiguos que se pueden conocer, y de los que también más antiguamente usa el Estado humano para conseguir algunos de sus intereses. Con la tortura falsamente se cree que se puede llegar a una cierta verdad, que se puede llegar a conocer la información. Lo que se ha comprobado es que con la tortura vas a decir lo que quieres que digan, ¿verdad? Lo que algunas personas más bien quieren que digas tú. Si yo quiero decir que eres mi hermano, te golpeo, te torturo. Claro. Y entonces tú vas a decir que eres mi hermano. Sí, inclusive ahí también se juega con los umbrales justamente del sufrimiento, del dolor. ¿Qué tanto más puedes aguantar? A veces también hay métodos que van dirigidos a eso, ¿no? Entonces te pueden golpear y no te creen, incluso con eso. Entonces van indagando, van aumentando, van acrecentando el nivel de la tortura, y obviamente, pues bueno, la gente termina bastante lastimada. La tortura casi siempre va aparejada, lleva junto una amenaza. Si tomamos en cuenta incluso las cifras negras que dio a conocer el año pasado el INEGI, de que solamente el 10% de los delitos que se cometen en México son denunciados, bueno, y si ponemos esta tabla igual con la tortura, vamos a encontrar que la tortura, además de ser un método generalizado, y sí es una práctica generalizada, como lo dijo el relator contra la tortura de la ONU, Juan Méndez, es una práctica sistemática y generalizada, pues bueno, vamos a encontrar que no hay, por el contrario, sentencias o procesos contra servidores públicos que la hayan cometido de igual manera como se comete la tortura. Incluso ahí vamos a ver que solamente son como 6 sentencias, según reporta el Estado mexicano, en los últimos 15 años por tortura, pero son muchísimos casos que se han podido, de los que se denuncian, documentar en procuradurías, pero sobre todo en comisiones de derechos humanos y en organizaciones como Artículo 19 u otras organizaciones de derechos humanos que documentan casos de tortura. Manu, a mí me
me llama la atención un poco. Tú eres un periodista que ha escrito sobre la tortura y que reconoces cuando un caso ha sido sujeto de tortura, pero en la opinión pública la tortura está realmente minimizada, normalizada, a veces hasta aceptada. Sí, ¿no? O sea, tan es así que cuando sale Juan Méndez a decir la tortura es generalizada, pues la gente termina diciendo, ¿de qué me hablas? ¿No? Pues es normal. O sea, estamos en una guerra contra el narco. Es normal que cuando los agarren, los golpeen, les pongan una bolsa en la cabeza, les metan la cabeza con la bolsa dentro del excusado y después, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahorita vamos a tener que ir a un corte y quiero que me contestes después del corte. ¿Qué es lo que pasa con la opinión pública y la tortura? ¿Cuál es la percepción? Y también, que sería muy interesante, ¿cómo los periodistas reportan la tortura o cómo hablan sobre la tortura, ¿no? Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos para hablar con Manu sobre esto. Muchas gracias. Seguramente ya conoces nuestra aplicación para dispositivos Apple. Ahora, puedes contarle a un amigo que ya tenemos la versión para Android. Coméntanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Consulta nuestro canal de YouTube desde la aplicación. O contáctanos por correo electrónico. Descarga Rompeviento. Disponibles en App Store y Google Play Store. Entonces, Manu, estábamos hablando de la opinión pública y de cómo también los periodistas reportan la tortura. Bueno, en cuanto a la opinión pública, pues yo diría que no es algo exclusivo de la tortura, sino de la violencia en general. Está súper normalizada en México, y en el caso de la tortura también, como dices, salió el relator de la ONU diciendo que es una práctica generalizada, y aquí no pasó absolutamente nada. Es más, el gobierno se ha dedicado sistemáticamente a negar eso. Hay 6 sentencias, o sea, que es una práctica muy generalizada y que queda siempre en la impunidad, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los periodistas, igual, siempre nunca se investiga el ejercicio periodístico como posible móvil de la tortura, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Pedro Canché, en el de Rubén Espinosa, ¿no? Que fue un robo. Nunca se investiga el ejercicio periodístico. En el caso de Salvador Olmos, de Chava, igual. Y eso, pues, hace que sea muy sencillo no solamente agredir, insultar, amenazar, sino también torturar a un periodista. Incluso también yo lo haría extensible a cualquier persona, a cualquier ciudadano en México, ¿no? Y en cuanto a cómo reportan los periodistas la tortura, yo te puedo hablar un poco de lo que hacemos nosotros en Animal Político. No sé también el resto de compañeros cómo lo hagan. Nosotros siempre tratamos de ser un medio muy responsable con estos temas, porque son también muy complejos, ¿no?, de documentar. Por eso siempre tratamos, por ejemplo, de acudir, bueno, pues, al artículo 19, que nos ayudan también a entrar en la investigación y a ver las deficiencias que hay en las investigaciones, ¿no? Y eso es lo que nos ayuda a documentar de manera seria, responsable, los casos de tortura como los que hemos hablado esta noche. Yo recuerdo en Expediente Animal, recuerdo que al momento de hablar sobre la versión pública que se publicó de Ayotzinapa, había como unas notas en las que claramente tratábamos, o sea, se mostraba la tortura, ¿no? Se mostraba como ciertas prácticas en las que el reportaje era tan limpio y tan basado en los hechos, ¿no? Porque abajo venía la averiguación previa, pero pues todos sabemos que lo que hace el Ministerio Público, pues muchas veces no es tan entendible, ¿verdad? Repiten 3 palabras o la misma palabra en una misma frase, y entonces se vuelve un poco compleja la lectura. Pero creo que al final, sin hacer una alusión directa a la tortura, era claro para el lector que tenías que cuestionarte si eso era tortura, ¿no? Y que tenías que cuestionarte cómo se había obtenido esa verdad histórica. En ese sentido, creo que es importante decir, Andrés,
¿qué es lo que ha dicho la Suprema Corte? ¿No? Tengo entendido que recientemente hicieron un revés. Estamos muy tristes porque la primera sala de la Suprema Corte ya la perdimos. Ya la perdimos por completo. Y ahora tenemos un revés, ¿no? Después de haber tenido una muy buena resolución en el caso de Israel Arzate, ahora tenemos una resolución que nos pone tristes y que tiene que ver con la tortura. Sí, bueno, lo que ha dicho la Suprema Corte y en general el Poder Judicial de la Federación en torno a la tortura ha sido variante, ¿no? La primera jurisprudencia es como del año 54, donde decía más o menos qué se iba a tomar en cuenta de una confesión y qué no. O sea, siempre, y es importante lo que dijo aquí Manu, de, bueno, no observar únicamente la tortura como algo para la confesión, que eso es justamente el criterio que medio cambia ahorita la Suprema Corte. El caso que mencionas de Israel Arzate, un joven en Chihuahua, que en este espacio también se ha comentado, originó que hubiera varias tesis jurisprudenciales nuevas en el nuevo sistema de justicia penal, donde establecían varias cosas, ¿no? Obviamente que, pues, ante una confesión probadamente que fue bajo tortura, pues esas pruebas se deben de quitar. Y ese estándar no existe desde hace poco, existe incluso desde el año 91, o podríamos decir que desde antes. En el año 91 digo porque fue la fecha de la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura. Desde entonces se excluía la prueba ilícita, que le llaman, es decir, la prueba que se obtiene de una manera ilegal. La confesión, en ese sentido, bajo tortura, es una prueba ilegal. Sin embargo, ahora lo que hace la primera sala de la Suprema Corte hace una semana, saca una tesis, también es una tesis aislada, y en donde dice que, bueno, que si no hubo una confesión, entonces no se va a quitar esa prueba. Algo así lo comenta la Suprema Corte, ya las organizaciones se han pronunciado al respecto. Lo importante aquí es, y sobre todo por el caso específico de periodistas, señalar que la tortura no se comete únicamente como método de investigación o como confesión, sino, como dijimos, también como una práctica de castigo, de humillación, o para instar a una persona a dejar de hacer algo, en este caso los periodistas. Yo creo que un gran error, y tomando en cuenta lo que se había comentado por ti y por Manuel, es que se piense nuevamente que la tortura sirve para sacar una información, pero también que identifiquemos, porque así nos lo ponen muchos medios de comunicación convencionales, que existan solamente dos partes de la moneda, es decir, las víctimas y los victimarios, o quienes hacen bien y quienes hacen mal, ¿no? Eso es una posición muy maniquea compleja, que le beneficia totalmente al gobierno, decir, mira, tú peleate contra ellos. Y eso lo digo sobre todo por los movimientos tan importantes que existen de víctimas en este país, a quienes no le han dado justicia, pero que el gobierno dice, es que no le damos justicia porque, fíjate, el Poder Judicial está liberando a estos que fueron torturados. Bueno, si fueron torturados es que ni siquiera hubo justicia para tu propio caso. La tortura provoca injusticia para la persona que la sufre como para la víctima real del delito. Perdón. Sí, no, y creo que, o sea, tengamos como en claro que si a mí me ponen 3 jeringas enfrente y me dicen que me la van a inyectar y que me voy a enfermar de SIDA, porque eso también sé que es un mecanismo de tortura, y de repente, si yo no confieso o digo que hice tal o cual cosa, pues entonces claro que voy a decir que sí, ¿no? O sea, y en el caso del periodista, si me dicen, oye, a la próxima, que es lo que acaba de pasar en el caso de Sergio Cruz y Erwin Naxel Aragón en el estado de Oaxaca la semana pasada, que fueron torturados, detenidos arbitrariamente estos 2 periodistas de Política y El Rotativo, lo que pasó con ellos fue que hasta les empezaron a preguntar la escuela a la que asistían sus hijos. Entonces, claro que te da miedo y claro que decides callarte. ¿Por qué? Porque tienes que defender a los tuyos, ¿no? Exacto, sí, nada más añadir que la tortura, evidentemente, no solamente son golpes, ¿no? Claro. Yo también hemos documentado casos en el que después de darle madrizas y tremendas, dicen, ¿no quieres hablar? Le traen a la esposa y a los hijos y le dicen, pues, si no hablas o dejas de publicar tal cosa, pues vamos a ir contra ellos, ¿no? Entonces, las formas de tortura son muy amplias. Y siempre el resultado es digamos, la impunidad, ¿no? y la indefensión de los periodistas. También para agregar un poco a lo que comentaba,
Las leyes en México yo creo que evidentemente siempre son mejorables, ¿no? Pero creo que hay buenas leyes, hay mecanismos de protección, los estados, la FEATLE, etcétera. El problema es que en la práctica no se lleva a cabo, ¿no? Lo que dicen las leyes, lo que establecen, ¿no? Los discursos políticos que quedan muy bien, ¿no? En la práctica, ahí vemos el informe reciente del artículo 19, ¿no? 8 periodistas asesinados hasta julio de este año, ya hemos pasado la cifra de 2015 y no se hace nada ni pasa absolutamente nada, ¿no? Sí, el Estado no se investiga a sí mismo, ¿no? Y esto no va a cambiar si no es así. Cuéntanos un poquito, tú tuviste la oportunidad de platicar con la familia de Chava, ¿no? Y creo que es importante decir esto porque Oaxaca, en estos últimos 6 meses, Oaxaca se ha convertido en uno de los estados más peligrosos para la prensa, pero además en el que la tortura se está convirtiendo también en una de las grandes agresiones contra la prensa. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, pues como comentábamos antes, ¿no? Fuera del aire, que Oaxaca está convirtiéndose en un tema muy preocupante. Ya creo que ha igualado con 3 asesinatos este año a Veracruz, que es el estado más peligroso para ejercer el periodismo. Y bueno, pues lo que yo platiqué con ellos, pues me contaron la historia de Chava, ¿no? Un reportero que además era activista, no era un locutor de radio, además activista, que estaba, digamos, hacía un activismo y un periodismo contra las mineras, contra las injusticias que se producen a nivel local, ¿no? Y bueno, lo que ellos me mostraron a su indignación de cómo hay pruebas suficientes para sostener que fue asesinado por la policía local. Y como tú dices, ¿no? Pues la autoridad no se investiga a sí misma, ¿no? Todo han sido trabas para investigar. Hay evidencias suficientes para también documentar que hubo casos de tortura, ¿no? Apareció sin zapatos, él llevaba rastas y aparecieron varias rastas por el camino, no concuerda la versión de la autoridad con la de los testigos. Y sin embargo, bueno, pues creo que el Ministerio Público se fue de vacaciones, ¿no? Y dejó el caso ahí en el tintero, y ellos lo que me mostraban era su indignación porque no se está haciendo, no ya digo justicia, sino que ni siquiera se está investigando de una manera seria el asesinato de un periodista que, no olvidemos, cualquier asesinato es algo gravísimo, pero un periodista es un agente de cambio, y más en una zona, una comunidad rural de Oaxaca es un agente muy importante, ¿no? de cambio, y sin embargo se trata como un caso... pues así que, aunque no quieren decirlo, como un perro, ¿no? O sea, no se está investigando absolutamente nada, y en eso se parece a muchos otros casos que están sucediendo en México. Claro. La tortura se utiliza para la construcción de la verdad. De la verdad del Estado y de la verdad que algunas personas quieren oír. Por eso hay mucha gente que la reivindica, que no te va a salir públicamente a decir, bienvenida a la tortura, la avalamos. Te van a decir, los que están defendiendo a la gente que dicen que fue torturada están mintiendo, están defendiendo delincuentes. Es lo que la gente que la defiende, que saca algún provecho de ello, o que no se quiere dar cuenta de lo que sucede, es lo que comentan. Y eso lo hemos visto todo este año 2016 en particular, no es el único año, pero todo este año 2016 los ataques a defensores y defensoras de derechos humanos en los medios de comunicación han sido muy constantes. Digo, esto lo comento y a la par con los periodistas, sobre todo porque se han puesto a veces para el Estado en un mismo cajón, ¿no? Los mecanismos de protección de defensores y de periodistas son personas, como dice Manuel, que se dedican a investigar, a sacar cierta parte de la verdad. Ahora que dices investigar, ¿hay mecanismos específicos para investigar la tortura? ¿El Estado cuenta con ellos? Sí. ¿Sí los ejercen? Ejercerlos no creo. Sí. Como dice él, bueno, y como comentamos, desde el 91 teníamos ese estándar, y bueno, la prohibición de la tortura está desde los sentimientos de la nación de José María Morelos. Está en los murales de la Suprema Corte de Justicia. ¿No? Pero claro que nunca se ha dejado de cometer, ¿no? Actualmente se está, ya se aprobó por el Senado, ahora que empiece el periodo legislativo en Cámara de Diputados, se discutirá nuevamente la Ley General contra la Tortura, una ley que ya la tipificaría en todo el país, no solamente en la Federación, porque no todos los estados tienen un estándar alto. Se cuenta con un protocolo de actuación de lo que deben de hacer los ministerios públicos cuando se den cuenta de casos de tortura.
Hay ya una unidad desde noviembre pasado en la PGR, la unidad para investigar delitos de tortura, que hasta el momento solamente ha hecho depuraciones de la lista. Ya ves que les importa mucho las cantidades. Cuantificar. Entonces, no eran tantos, entonces estaban repetidos los nombres. Bueno, entonces ahí están los mecanismos. Se cuenta con el protocolo de Estambul, que no es como dijo un policía una vez de que pues ese nomás aplicaba en Estambul. No, el protocolo de Estambul aplican en todos los países que lo han adoptado, que lo han ratificado. Los mecanismos están. Lo que falta es la voluntad política y lo que falta también es más seriedad en las investigaciones. Pero sobre todo, como es un crimen de Estado la tortura per se, sí puede haber torturas que cometan particulares, pero se pueden llamar de otra forma cuando son delitos, o bien hay que indagar si es por parte del Estado, pero la tortura es un crimen de Estado y en tanto sea un crimen de Estado, la investigación va a ser más complicada. Y se puede investigar a través del tiempo, ¿cierto? O sea, sí. si pasan 10 años después de haber sido torturado, tendría que haber una investigación. Hay secuelas, claro. Hay secuelas y dan esas secuelas evidentes. El protocolo de Estambul es una muy buena herramienta. El problema es que es muy difícil para que se aplique, ¿no? O sea, es muy burocrático también para que se aplique ese protocolo. Pues muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Manu. A vosotros. Pues 3 casos de tortura en el 2016 para periodistas. Salvador Olmos, Sergio Cruz y Erwin Aragón. Los 3 en Oaxaca. Necesitamos investigaciones puntuales. El tiempo pasa y aún las agresiones a periodistas y principalmente la tortura se están convirtiendo en prácticas constantes por parte de los policías municipales. Requerimos y exigimos a las autoridades del estado de Oaxaca investiguen diligentemente y en base al protocolo de Estambul que ya tuvieron nuestros compañeros a bien mencionar, los delitos relacionados con tortura y inicien las investigaciones en contra de los policías municipales responsables. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo miércoles. tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell.